Las estrellas sobre el planeta Sarnaxis siempre habían estado tranquilas, frías, distantes, eterno. Habían pasado generaciones desde la última vez que sus cielos conocieron la guerra. En el mentes de los ancianos, la paz era todo lo que quedaba de la enredada historia de la galaxia. Las historias de los imperios antiguos, las especies extintas y los conquistadores cósmicos fueron tratados como viejos mitos, ninguno más misterioso que los cuentos de humanos. Ya nadie les creía de verdad. Ellos registros eran escasos. Informes contradictorios los describían como dioses, demonios, máquinas o monstruos. Algunos dijeron que se quemaron en su propio fuego. Otros afirmó que simplemente desaparecieron, tragados por el vacío. Unos pocos susurraron que habían sido traicionados, aniquilados antes de que pudieran cumplir un gran destino. Pero, en este día, el cielo se resquebrajó. Un tono agudo y tembloroso resonó en las rejillas de defensa de Sarnax. Los sensores planetarios se iluminaron como no lo habían hecho en siglos. Al principio, pensaron que era un error, un problema técnico. Técnicos vieron la primera ola, un barco, luego 100, luego 1000, luego 10.0 sin firma estándar, sin frecuencia familiar, sin lealtad al acuerdo galáctico gobernante. Las formaciones fueron brutales, perfecto, no decorativo como las flotas de hoy en día, pero funcionales, como martillos forjados en silencio, con un propósito en guerra. Desde ellas montañas, las ciudades, incluso desde las torres flotantes del palacio del canciller. Todas las miradas se volvieron hacia el cielo, mientras la oscuridad rodó por el horizonte. Una sombra proyectada por el Metalan, el capitán Joret, de la flota de defensa. Sarnaxis ladró a las comunicaciones, pero ya sabía que no estaban preparados. Nopa, los cañones orbitales no habían disparado en 100 años. Los barcos en los muelles estaban ceremoniales más que listos para el combate. Miró la formación de arriba y se estremeció, no por miedo, sino por reconocimiento. Una parte enterrada de su memoria, algo que leyó hace mucho tiempo en un archivo prohibido, agitó un nombre que había sido pronunciado solo como advertencia. Solo con miedo humanos señor. Su segundo al mando susurró, con la voz temblorosa, ¿nos involucramos? George apretó la mandíbula. Número que escuchamos. Y justo cuando hablaba, llegó la transmisión. No se necesita matriz de traducción. La voz atravesado por el lenguaje, por el tiempo, por la duda, era masculino, frío, controlado, y no pidió permiso. Este es el almirante Kren, de los Terranan remanente. Tienes 24 horas para evacuar. Este planeta era nuestro, antes de que sus antepasados se arrastraran a la luz de las estrellas. Nosotros han vuelto a tomar lo que es nuestro en silencio. La transmisión terminó, pero su eco se demoró. En la cámara de control, el canciller se puso de pie tambaleándose. Incrédulo, grabado en su arrugado rostro eran mitos, murmuró. Extinto, desaparecido. El capitán Joret no dijo nada. Mantuvo sus ojos en la creciente masa de barcos arriba. El corazón latía con un sentimiento que no conocía desde que era un niño. Sin miedo, no asombro, algo mucho más profundo, algo que todas las especies de la galaxia alguna vez tuvieron. C o no sido. Tredan. El pánico fue silencioso al principio. Como un susurro, se arrastró por los pasillos de las salas gubernamentales de Sarnaxis. Se filtró a las redes civiles, luego surgió a través de las corrientes subterráneas de la sociedad. No corrió no de inmediato. Se congelaron. Algunos rezaron, algunos se rieron nerviosos, pero en el fondo, todos sabían que algo antiguo había despertado. En la casa del canciller, sala de guerra, muy por encima de la ciudad, se reunieron los líderes más poderosos del planeta. Sus túnicas eran ceremoniales, sus rostros artificialmente eternos. Estas
Eran personas que nunca habían peleado una guerra real, nunca probaron lo que significaba sangrar por una causa. Su autoridad tenía sido indiscutible durante generaciones. Hasta ahora la transmisión es falsa, dijo el ministro Dran, con la voz entrecortada por la negación. Eso tiene que ser una flota pirata deshonesta, tal vez jugando con tecnología. Reliquia humanos no han existido por más de 1000 años. ¿Viste los barcos, ministro? Capitán dijo Shorath, de pie derecho con su polvoriento uniforme de flota. Esos no eran piratas. Eso no fue salvamento. Eso fue precisión militar. Disciplinado, terriblemente coordinado. Otra voz habló, más tranquila, pero más pesada. Asesor Ree, el único miembro en la sala lo suficientemente viejo como para recordar cuando el Acor todavía clasificaba a los humanos como una gran amenaza a especies. Si realmente son ellos, dijo, entonces no estamos tratando con una fuerza rebelde. Estamos presenciando un regreso. ¿Un regreso de qué? Alguien escupió a monstruos. McKean, humanidad. Red, lo mismo que borramos de la historia. Porque teníamos demasiado miedo de enfrentar lo que les hicimos. Un pesado silencio llenó la cámara. Muy por encima, en órbita baja, la flota terrana permaneció inmóvil. 10.0 naves perfectamente aún. Así, formando una pared silenciosa entre las estrellas y la superficie de abajo, no se había disparado un solo tiro. Sin embargo, en las ciudades de abajo, los ciudadanos se agolpaban alrededor de pantallas holográficas, los ojos muy abiertos de terror. Nadie había visto nada me gusta. Los enormes buques insignia triangulares que empequeñecían incluso a los barcos Accord más grandes. La armadura de obsidian achapado sin marcas identificables. Solo un símbolo quemado en el costado de cada barco. HRS. Supremacía remanente humana. Durante décadas, la galaxia se había dicho a sí misma una mentira conveniente en que los humanos habían desaparecido. Eso su historia era una exageración, un mito. Incluso los pocos planetas que alguna vez tuvieron ruinas humanas habían sido reclasificados. Los registros cambiaron. Borrados pero aquí estaban, no como salvadores, no como víctimas, como verdugos. De vuelta en Sarnaxis, el canciller agarró los bordes de la mesa de guerra. Su voz temblaba con algo más que miedo. Vergüenza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver después de todo este tiempo? El capitán Joreth respondió sin apartar la vista de la pantalla. Porque nunca lo olvidaron. Lo hicimos. Mientras tanto, a bordo del buque insignia Ours Dauntless, el almirante Kren se paró en el plataforma de observación, rodeada de silencio y acero. No llevaba medallas ni uniforme extravagante, solo armadura negra mate, construida para la guerra. En su rostro estaba forrado con la edad, pero sus ojos ardían con un fuego frío que nunca se atenuaba. Él miró fijamente abajo en Sarnaxis a través de vidrio reforzado. ¿Estatus? Preguntó sin volverse. Con los escudos planetarios permanecen inactivos, respondió su oficial. Comunicaciones de superficie interrumpidas. Aún no hay movimiento militar. El miedo es su escudo, murmuró Kren. No creen que seamos reales en Eleswill. Kren finalmente se volvió. La tripulación a su alrededor, humanos, todos endurecidos por décadas en el espacio profundo, elevado en silencio y sombra, llamó la atención. Cada uno de ellos era un hijo del exilio. Sus ancestros habían sido cazados, dispersados, marcados criminales por el acuerdo, obligados a sobrevivir en los rincones oscuros de la galaxia, en los cinturones de asteroides, en lunas huecas, en lugares donde las leyes no llegaban. Durante siglos se habían reconstruido en silencio, odio, propósito. El acuerdo esperaba que la humanidad muriera fuera en el frío. Olvidaron de qué estaban hechos los humanos. Preparen las unidades de aterrizaje, dijo Kren. Señor, parpadeó su oficial.
No hemos dándoles las 24 horas completas todavía, lo sé, dijo Kren con calma. Pero ellos no escucharán. Sei están Karen. Suplicarán diplomacia y luego pedirán. Dio un paso adelante, colocando una mano sobre el cristal. La humanidad no volvió a negociar. Vinimos a tomar lo robado. De vuelta en Sarnaxis, el pánico había pasado a la desesperación. El canciller envió una señal privada al acuerdo galáctico, solicitando inmediata intervención, refuerzos, enviados de paz, cualquier cosa, pero no hubo respuesta. Y no fue un accidente. El acuerdo lo había sabido. En algún lugar profundo, en el corazón de Laen, los mundos centrales de Acor, sellados en archivos de alto nivel, la verdad había sido enterrada hace mucho tiempo. La purga, la traición. Ahora la mentira se había abierto y nadie estaba dispuesto a interponerse entre los fantasmas de la humanidad y su venganza. El consejero se paró en el balcón de la torre del canciller, con los ojos fijos en la pared negra de los barcos en el cielo. Las manos temblaban. Leí los archivos viejos una vez. Dijo en voz baja, los humanos no siempre fueron monstruos. Simplemente sobrevivieron mejor que nadie. Más inteligente, más mezquino, más hambriento. Y cuando dejaron de ser útiles, cuando exigieron respeto, nos volvimos contra ellos. El capitán Garoth la miró. ¿Crees que esto es retribución? Creo, dijo lentamente. Tenemos suerte de que solo pidan por el planeta. ¿Evacuamos? Ella sacudió la cabeza. No tenemos suficientes barcos. No para miles de millones. Anjorath exhaló bruscamente, con la mandíbula apretada. Entonces, peleamos. ¿Nos rendimos o morimos? ¿Pero qué pasa después? Él preguntó. Cuando toman Sarnaxis, ¿se detendrán? Revolvió los ojos al cielo. No, dijo ella. Acaban de empezar. En órbita, el almirante Kren pasó por las cubiertas inferiores de Dauntless. Más allá de filas de criópodos y cámaras de entrenamiento. Más allá jóvenes soldados perforando en perfecto silencio. Estos no fueron conquistadores. Ellos eran los hijos de la guerra, criados a partir de la pérdida y el acero. En una cámara, un niño apenas 16 estaba leyendo en voz alta un viejo documento terrano. Algo antiguo, un discurso una vez dado por un líder humano. Antes de la caída, nosotros no perdonamos, no olvidamos cuando llegue el momento, no pedimos la paz, lo tomamos. Kren se detuvo a escuchar. El chico levantó la vista. Almirante Kren asintió. Bien, sigue leyendo. Estas palabras fueron escritas para hoy, a 20 horas desde la emisión. En Sarnaxis, la cuenta regresiva se avecinaba. Algunos intentó huir en barcos privados solo para que se le negara la autorización de lanzamiento. La flota de defensa aún no se había movido. Ellos sabían que ellos morirían si lo hicieran. El miedo mantuvo al gobierno en un aprieto, y luego cayó la primera cápsula de caída. Una sola cápsula, negra y ardiendo a través de la atmósfera, se estrelló contra el corazón de la plaza de la capital. Multitudes dispersas en alarmas gritó. Del humo salió un soldado humano solitario, sin casco, no arma en mano, solo armadura, marcada con la misma insignia terrana. Se quedó en silencio, mirando a su alrededor, observando, y luego cayeron más. Docenas, cientos, no en formación de ataque, sino como un mensaje, un recordatorio. Estamos aquí. El capitán Joreth se paró al borde de la plaza, con la mano apoyada en el agarre de su arma lateral. Sus soldados lo flanqueaban, las armas temblando en sus manos. El humano no se inmutó. Joreth dio un paso al frente. Llegas temprano. El soldado sonrió débilmente. El tiempo significa poco cuando has esperado tanto. El humano miró a su alrededor en todo lo que se llevaron. ¿Y la disculpa? Nunca la recibimos. Anjorath
Tragó saliva. Nunca lo obtendrás de este consejo. Lo usa, tío. El soldado por eso no estarán en eso, por mucho más tiempo. Detrás de él, descendieron más vainas en 10.0 barcos arriba, 10.0 soldados abajo, y el cielo se oscureció, no con ceniza, pero con la justicia que había esperado demasiado tiempo. El suelo debajo Sarnaxis no tembló como la gente esperaba, no hubo explosiones fuertes, no hay gritos frenéticos, resonando por las calles en llamas al principio. No, ella invasión no llegó como un trueno vino, como un bisturí. Por toda la capital, las vainas negras continuaron cayendo una a uno, con una precisión aterradora. Cada uno aterrizó con la gracia de un máquina que había hecho esto 1000 veces antes, sin gotas aleatorias. No fallas de encendido. Todo estaba calculado, controlado, en cada azotea, en cada intersección principal, cada edificio gubernamental. Clave. Aparecieron soldados terranos. Ay, ni uno solo disparó un tiro. Fue una guerra psicológica. Una declaración. No necesitamos caos para tomar tu mundo. Canceller Von, escondido en lo profundo del ala cámara de comando segura de Citadel, observó la transmisión en silencio. Su rostro estaba pálido, su voz se volvió seca. Había pasado toda su vida siendo el más alto autoridad en el planeta. Su palabra había remodelado leyes, sellado destinos, creado futuros. Ahora era irrelevante, impotente, perseguido. No han emitido otra demanda, murmuró el ministro Drellan a su lado. ¿Qué quieren? Ellos quieren que nosotros pausa. Tillo, el asesor, Riel, en voz baja, y lo fueron. El orden civil colapsó en menos más de una hora. Con cada soldado que aparecía, otro funcionario del gobierno huía. Otro comandante de policía acostado armas. Otra unidad militar quedó a oscuras. La gente de Sarnaxis no fue construida para guerra. Habían sido suavizados por siglos de paz. Los humanos fueron criados en venganza. En las calles, el capitán Joreth caminó junto al primer Terran emisario en el soldado, que no había dado un nombre. Se movió con calma, con el casco debajo de 1.B. Raso, su pálido rostro ilegible. Su escuadrón lo siguió, con las armas enfundadas. Ninguna de ellos había hablado desde el aterrizaje. No necesitaban hacerlo. Esperaba más fuego, murmuró Joreth, mientras pasaron un puesto de control, donde los soldados de la Corte ahora se hacían a un lado, sus rifles colocados a los pies de estatuas construidas para honra a un largo régimen de. El emisario lo miró. El terror no siempre es ruidoso. A veces camina en silencio y deja que tu propia gente colapso. Joreth no discutió. Lo vio con sus propios ojos. Las tropas Terran no estaban saqueando o ardiendo. Estaban reclamando, reemplazando, convirtiendo puntos de referencia en puestos avanzados, usando el silencio del enemigo como combustible. Sarnaxis se había rendido antes de darse cuenta de que lo había hecho. Dentro de la ciudadela, el canciller Von finalmente se puso de pie. Tenemos que responder públicamente. ¡No! Podemos que nos humillen así. Ya nadie escucha, dijo Rea. No. Te buscan respuestas. Están mirando al cielo, a los hombres con la armadura y los ojos que tienen. He visto 1000 muertes. Barn golpeó su puño contra la consola. Luego activamos el fail-safe. Todos se volvieron a las minas orbitales, dijo. La red negra todavía está en su lugar. 10.0 minas escondido por encima de las ciudades. Detónalos ahora en su flota. Y única oportunidad. La voz de Joreth resonó desde el panel de comunicaciones. No. El canciller se congeló en capitán. El rostro de Joreth apareció en la pantalla. Detrás de él estaba el emisario, inmóvil en silencio, aún observando. Activas la prueba de fallas, dijo Joreth, y no solo se llevarán el planeta,
Lo borrarán. Están mintiendo. El emisario dio un paso al frente y por primera vez habló directamente con el canciller a nada de faroles. Tú detonas. Nosotros tomamos. Y no con bombas, con memoria. ¿Qué demonios significa eso? La voz del emisario se oscureció. Nosotros no he olvidado lo que hizo Sarnaxis durante la purga. Los niños que cazaban tus antepasados, las colonias que convertido en ceniza, los barcos de refugiados que atrajiste al espacio vacío y abandonado, querías borrar nuestra historia. En cambio, lo tallaste en nuestros huesos. La boca del canciller Varn se secó. ¿O fuimos hechos en fuego? El emisario dijo: encendiste el fósforo. Hemos vuelto a devuelve el favor en silencio. Entonces la pantalla se quedó en negro por todo el planeta. Descendieron naves terranas, no en formación de batalla, sino como una migración, buques de suministro, drones, centros de comunicación. Comenzaron a vincularse a la infraestructura del planeta, anulando el Mandoredes, secuestro de satélites, reescritura de sistemas línea por línea. El takeover no fue una guerra, fue un reinicio. Divisiones enteras de los Sarnaxis, los militares, se desconectaron. La rejilla de defensa orbital se cerró sin un solo disparo. Ya los núcleos fueron reemplazados por equivalentes terrestres. Los sistemas educativos fueron purgados de propaganda de Accord y reemplazados con registros históricos, los reales, los que la galaxia había enterrado. En las escuelas, los niños observaban en silencio como nuevos discos huecos reproducían imágenes de colonias terrestres en llamas, de niños llorando en búnkeres de metal, de flotas incendiadas por la traición. La historia escrita en cenizas. Por primera vez vieron la verdad. El almirante Kren estaba en el control cámara de los intrépidos, sus oficiales en silencio a su alrededor. «¿Estatus?», él preguntó. «Control Civillogrado», respondió su oficial ejecutivo. «Defensas planetarias desmanteladas. No hay mayor resistencia». Respuesta de acuerdo. El oficial dudó. Todavía ningún Ankren no parecía sorprendido. Están observando, esperando a ver qué hacemos a continuación. Anse volvió hacia la proyección central del mapa. Sarnaxis parpadeó abajo en rojo, ahora marcado bajo el mando Terán. «Envía el mensaje al Consejo Superior del Acordón». «Sí, señor». «¿Qué deberíamos decir?». Kren miró fijamente a las estrellas andiles que Sarnaxis ha caído. «La humanidad recuerda. Y esto es solo el comenzando». De vuelta en la superficie, el capitán Yoreth observó cómo los ingenieros Terran volvían a cablear el Ciudadela. Centros de mando enteros se estaban convirtiendo en centros de información. Registros restaurados. Banderas Terran levantadas, no como símbolo de dominio, sino recuerdo. Se acercó al asesor Re en la cámara de guerra, ahora abandonada. «Tenías razón», dijo en voz baja. «Nunca estuvimos preparados». Ella no respondió al principio. Sus ojos estaban rojos. Ella había visto imágenes antes. Datos sin filtrar. Mostrando lo que el acuerdo había hecho siglos atrás. Ella había visto caras, nombres, familias muertas que habían sido etiquetadas como pérdidas necesarias en documentos oficiales. Tenían todo el derecho de... Llamativo, no estaban llenos de música o gráficos, estaban crudos. Ellos mostraron quema de colonias orbitales, fosas comunes en lunas mineras, transmisiones grabadas de súplicas finales de puestos avanzados humanos pidiendo ayuda, ayuda que nunca llegó. Hay documentos reales, firmados por funcionarios que aún viven hoy. Ahí la gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué nunca se enseñó nada de esto? ¿Por qué nadie alguna vez mencionaste las purgas Terran? El edicto de la lista negra, los protocolos de silencio. La respuesta fue simple, porque las mentiras habían sido más fáciles de sobrellevar. En un museo en ruinas en el borde del antiguo distrito capital, los soldados terranos supervisaron la reconstrucción de una bóveda
cerrada. Había estado sellado durante generaciones, descartado como dañado durante un evento sísmico pasado. No lo fue en dentro. Había miles de artefactos, armas terranas antiguas, libros, reliquias familiares, una bandera doblada en una vitrina, placas de identificación, el dibujo de un niño en tinta descolorida, una foto de una familia parada frente a una nave terrana pocos días antes de que su colonia se oscureciera. Capitán gatigó cuando se abrió la bóveda. Al principio no dijo nada, solo miró el contenido. En el polvo bailó en el aire viciado, intacto durante más de 100 años. Los terranel oficial a su lado rompió el silencio. Tu gente se los llevó, los escondió. Angath asintió lentamente. Namba, querían recordatorios. No querían testigos a lo largo de Sarnaxis. La ocupación terrana no se parecía a ninguna en la historia registrada. No hubo campos de trabajos forzados, ni ejecuciones públicas, ni arrestos masivos. En cambio, había cada acorde de alto rango alineado. El funcionario fue sacado de su escondite, no por la fuerza, sino por la exposición. Los Terran lanzaron sus propios archivos de datos, nombres inalterados, fechas, pedidos. Allí no era posible negarlo. Frente a todo el planeta, la gente alguna vez venerada como los héroes, fueron expuestos como verdugos. El propio hermano del canciller, una vez general condecorado, había firmado personalmente la esterilización forzada de poblaciones enteras de refugiados terranos. Y la gente, Sarnaxis, era dueña de ellos. Por primera vez en la memoria, el planeta no estaba dividido por política, clase o credo. Estaba dividido por quién había mentido y quién había vivido con eso. El almirante Kren se paró en la cubierta del Dauntless, contemplando el remolino rojo y blanco del planeta de abajo. Sus oficiales guardaron silencio. Todos habían recibido la misma actualización. 3 planetas más habían señalado rendirse, no rendiciones militares, voluntarias. La verdad se estaba extendiendo más rápido que cualquier batalla jamás podría. Sistemas que alguna vez agitaron con orgullo ella pancarta de Accords, ahora la estaba derribando. Ciudadanos exigiendo respuestas, exigiendo justicia, algunos incluso solicitando protección terrana. Kren se volvió hacia su oficial de comunicaciones. ¿Alguna palabra del acuerdo? Se han quedado en silencio. Almiranta no. Le sorprendió. Ya no se trataba solo de un mundo. Humanidad no había regresado solo por venganza. Habían vuelto para romper la ilusión en los archivos subterráneos profundos de Sarnaxi. Un laboratorio oculto fue descubierto por unidades de inteligencia Terran, custodiadas por bots de seguridad obsoletos y selladas de trascifrado molecular. Fue uno de los últimos secretos verdaderos que quedaron de la purga eran dentro de registros genéticos, registros y experimentos, intentos de clonación, sujetos humanos en docenas, tal vez cientos, habían sido tomadas durante los primeros años. No ejecutado, no exiliado, estudiado. El capitán Jorrith estuvo presente cuando abrió la cámara. Ni siquiera los soldados terranos endurecidos hablaban. En cápsulas de estasis, cadáveres largos flotaban, conservados, examinados, cosechados. Niños, soldados, civiles. Muestra de lectura de una placa T117. Capturado durante la operación Night Class. 9 años la jirafa se volvió hacia Re, que lo había seguido. ¿Lo sabías? No, susurró ella. Pero creí las mentiras. Eran inestables. Peligroso. Que el Accord solo protegiera la galaxia. No estaban protegiendo nada. A el oficial terrano gruñó. Estaban convirtiendo monstruos, no de nosotros, en ellos mismos. El Tribunal para Altos Crímenes de Guerra comenzó una semana después de la ocupación. Celebrada en la reconstruida Cámara de la Ciudadela,
estaba abierta al público, tanto local como interstellar, transmisiones permitidas, y la galaxia observó. Uno por uno, ex colaboradores de la Corp fueron presentados, no arrastrado, no golpeado. Ellos caminaron solos, porque sabían que sus mentiras ya estaban expuestas. Algunos lloró, algunos suplicaron, unos pocos trataron de justificar sus acciones, pero ninguno negó ellos, porque los Terran no necesitaban probar su caso. Ellos fueron la prueba. En uno de los distritos bajos, un ex propagandista del acuerdo llamado Orurin emitió una declaración personal. Una vez a figura mediática muy conocida, había pasado décadas pintando a los humanos como mitos o amenazas. Pero ese día, su rostro estaba diferente, pálido, roto. Solía reírme de las leyendas, dijo. Pensé que ellas historias de humanos eran cuentos de fantasmas, ficción de terror para controlar a las masas. Pero ahora veo que no era ficción, fue historia. Hizo una pausa y luego miró a la cámara. Nosotros éramos los monstruos. No, la alimentación terminó. Aún así, no todos aceptaron la verdad. En los territorios del norte, un grupo de los antiguos leales al acuerdo organizaron una protesta violenta. Armados y enfurecidos, afirmaron los Terran eran invasores mentirosos. No duró mucho, no por los militares terranos, sino porque la gente de Sarnaxis se levantó contra ellos. Para ella primera vez, Terran no peleó. Vieron a civiles marchar desarmados y rodeó a los rebeldes, negándose a ser manipulados nuevamente. La rebelión estalló en menos de una hora. No hubo disparos, solo la verdad. El almirante Kren se reunió con el capitán Jorath en el jardín de la ciudadela, ahora despejado y restaurado con flora antigua de la tierra, traído de vuelta de bóvedas de semillas transportadas a través del espacio profundo. No pensé que te quedarías, dijo Kren. Y pensé en Living, respondió Gath. Pero luego me di cuenta de que tal vez parte de hacer las cosas bien significa apoyar a los que estaban equivocados. Kren asintió. No eres el primero, tú no será la última. ¿Qué sucede después? Kren miró hacia arriba las estrellas. Nos movemos al otro mundo. Entonces, el siguiente. No conquistamos, corregimos y si el Acor toma represalias, los ojos de Kren se oscurecen. Luego, se convierten en parte de la historia que intentaron borrar. Por encima de Sarnaxis, las 10.0 naves Terran mantuvieron su posición. Pero algo era diferente ahora. Ya no se los veía como precursores de Doom. Fueron vistos como testigos, sobrevivientes, y por primera vez en siglos, la galaxia estaba escuchando a Sarnaxis. No se quemó, no cayó hacia el caos, cambió. En menos de un mes, toda ella estructura política del planeta fue desmantelada. No por la guerra, sino por la verdad. El canciller y los ministros superiores, despojados de toda protección, fueron entregados a un civil independiente tribunal. Ni un solo terrano lo exigió. A la gente lo hizo. Querían justicia, no porque de repente amaran a los Terran, sino porque finalmente odiaban a los que les habían mentido durante tanto tiempo. Ella ocupación terrana, si alguien todavía se atrevía a llamarla así, se había convertido en algo. Otra cosa, a la palabra que se susurraba en las calles y callejones. Ahora, no era invasión, fue liberación. En la cubierta de mando orbital del Dauntless, Almirante Kren estudió la siguiente fase. Sus oficiales ya habían proyectado los mapas estelares, docenas de sistemas, cada uno con un papel documentado en las purgas Terran. Algunos habían colaborado directamente, otros lo había financiado, y unos pocos, los peores de ellos, habían dirigido puestos avanzados de reeducación. Campos de exterminio disfrazados de colonias científicas. No dio mucho no lo hizo, necesito hacerlo. Todos los soldados a bordo del Dauntless
habían memorizado la lista. Cada uno, el sistema estaba marcado en rojo, algunos más rojos que otros. Ancren habló por fin, su voz fría y lenta. Sarnaxis fue solo la primera piedra en su ejecutivo. Un hombre que había crecido entre los escombros destrozados del cinturón de refugiados de Vega asintió. Nos están observando ahora, señor. Todos los sistemas, todos los leales al Accord. Bien, respondió Kren. Déjalos ver que parece que la rendición de cuenta. De vuelta a la superficie, el capitán Jorath caminó por la plaza del Consejo, medio reconstruida. Terran los ingenieros habían quitado todas las estatuas, todas las placas que alguna vez celebraron las mentiras del acuerdo. No las destruyeron, los archivé, los conservé como evidencia. Has estado callado, dijo el asesor, poniéndose a su lado. Todavía estoy tratando de entender cómo colapsó todo en lo que creía delante de mis ojos. Ella asintió. No colapsó. Eso se pudrió lentamente. Finalmente, viste la decadencia. Why, el acuerdo. Él preguntó. Ellos se van para dejar que esto suceda. Un planeta tras otro cayendo en manos Terran. Levantó la vista. El Accord no teme a las armas Terran, sino a la memoria terrana al otro lado de la galaxia. Dentro de los relucientes pasillos del Alto Consejo de Accord, el pánico hervía a fuego lento detrás compuesto caras. El embajador Jar caminó por la cámara de mármol, con las manos juntas con fuerza. Ellos han convirtió a Sarnaxis en un símbolo. Siseó, y ella gente lo siguió. Perdimos un mundo central, sin una sola batalla. Otro consejero, Mayoere y visiblemente sacudido, respondió. Entonces deberíamos declarar la guerra abierta. Active las flotas heredadas a los Terran. Son terroristas. Lo son. Zer devolvió el disparo. Porque bien ahora, la mitad de nuestra propia ciudadanía cree que son libertadores. No podemos dejar que reescriban la historia. Zir brilló. No lo están reescribiendo, lo están restaurando. La habitación se quedó quieta. Por primera vez en 100 durante años, la duda había infectado el corazón mismo del acuerdo en la flota del almirante Kren. Se preparó para partir. Desmiu Barcus, un brazo unificador de propósito, forjado por siglos de supervivencia. Su destino, Virellos, un sistema de anillo exterior que alguna vez albergó una de las estaciones de reubicación de Accords. Para Terran, era conocido como Grave Point. Antes de abandonar Sarnaxis, Kren se reunió con un pequeño grupo de civiles en el Ciudadela. Líderes locales, activistas, sobrevivientes. Dejaremos atrás un centro de comunicaciones, dijo Kren en código abierto, sin cortafuegos. Todos los archivos Terran serán accesibles para su gente. Un joven levantó la mano. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué compartir todo esto con nosotros? Porque no eres nuestro enemigo. Krem.R respondió. Eres nuestro testigo. La noche anterior a la partida, el capitán Jorath se quedó solo en lo que solía ser la oficina del canciller, el lugar donde se escribieron las leyes, se condenaron vidas, y la historia fue reescrita con fría arrogancia. Ahora estaba vacío. Él miró fijamente por la pared de cristal, hacia el cielo, donde la flota terrana brillaba como un muro de justicia. A una parte de él todavía no podía creerlo. Ellos habían venido, habían ganado. No con bombas o gritos, pero con memoria, precisión y dolor. El asesor entró en silencio. Te quedas por ahora, dijo. Este mundo tiene que aprender a pararte de nuevo sobre sus propios pies. Sin el acuerdo, sin mentiras. En ella lo miró, y sin miedo. Cuando la flota terrana finalmente se levantó apagado, todo el cielo parecía ondularse. 10.0 naves ascendiendo juntas, no en retirarse, no en un escape, sino en un propósito. No se despidieron. Ellos no tengo que hacerlo. Su mensaje ya había sido grabado en los huesos del planeta, días después, en un puesto avanzado oculto del
Accord, lejos de los principales sistemas, un descubrimiento fue hecho, una grabación antigua, revuelta, degradada, pero intacta. Mostraba a un niño humano llorando, solo en una celda. Detrás de él, dos figuras discutían, una terrana, un acuerdo oficial. El audio era bajo pero lo suficientemente claro como para escuchar una cosa. Lo prometiste en Chihuahua. Mentimos en el clip. Se volvió viral en horas. Acuerdó los portavoces, se apresuraron a desacreditarlo. Pero ya era demasiado tarde. Los Terran no solo estaban reclamando territorio, estaban desenterrando la verdad, y la verdad se extendió más rápido que luz. En Virellos, el pánico ya había comenzado antes de la primera nave terrana apareció. Los oficiales militares del Accord intentaron reforzar el comando planetario, pero sus propios soldados se amotinaron. Los civiles bloquearon los convoyes, colonias enteras declaradas neutralidad, incluso lealtad al Terran entrante. Ellos no estaban esperando liberación. Estaban rogando por ello. Tenemos una opción, dijo, para luchar, mentir o confesar. Si ocultando el pasado, lo perderemos todo. Pero si somos dueños de lo que hicimos, tal vez se detengan ante la justicia. En una voz, desde las sombras, siseó hacia atrás. Y si no lo hacen, Zir no parpadeó. Entonces, merecemos lo que viene después. Ambirellos no era un sistema más. Era el sistema, el lugar donde la traición de la humanidad alcanzó su profundidad más monstruosa. Para el Accord fue un puesto avanzado, olvidado. Alguna vez un bullicioso nodo administrativo, ahora reducido a colonias mineras tranquilas y estaciones satelitales, orbitando un sol frío. Nadie visitaban a menos que tuvieran una razón, y las razones aquí estaban enterradas profundamente. Aleteren, sin embargo, Virellos fue recordado por un nombre diferente. Grave Point, no debido a desastres naturales, no a causa de la guerra, sino porque este fue el sitio del primer y más grande terrancampo de contención, un lugar donde decenas de miles de refugiados humanos fueron acorralados, marcados y abandonados para que se pudrieran. Algunos fueron, nunca se volvió a ver. El almirante Kren estaba al borde de la observación intrépida plataforma cuando la flota se movió a la órbita de Barosan. Detrás de él, los oficiales corrieron fin al escaneos. Más adelante, los restos huecos de la red satelital principal parpadearon, abandonados, descuidado y medio tragado por el polvo cósmico. Estado, dijo Kren sin girar. Defensas orbitales inexistentes, en presencia de acuerdos locales y unidades ligeras, en su mayoría administrativas, sin gran resistencia, en colonias mineras terrestres, en su mayoría unas pocas estaciones de escucha. Pero algo más. En Kren miró por encima. Señal procedente del Polo Sur encriptado, muy viejo firma. Parece bronceado pero antiguo. Preexilion. Kren se enderezó. Envía un equipo de reconocimiento. Las naves de desembarco aterrizaron como susurros. No hubo sirenas ni advertencias, solo embarcaciones largas, elegantes y negras que se calmaban en las viejas plataformas de lanzamiento cerca de la plataforma de hielo polar. El aire aquí era delgado, el cielo oscuro, la luz del sol que había le dio a todo un tinte gris azulado, casi furial. El teniente Ron dirigió la unidad de reconocimiento. Él nació a bordo de un Terran barco de transporte. Nunca pisó un planeta natural hasta los 10 años, recaudado sobre simulacros de supervivencia, protocolos de combate e historia tan brutal que tuvo que enseñarse lentamente durante años solo para niños. No se rompió, pero ni siquiera él estaba preparado para lo que encontraron debajo del hielo. Una escotilla, oxidada pero intacta, sellada con códigos Accord sobre grabados terranos. Ellos corte en menos de una hora. Lo que esperaba abajo era silencio.
sin fin túneles de criópodos y cámaras estériles, terminales cubiertas de polvo aún brillando débilmente después de todos estos años. Y luego encontraron los troncos en él. Almirante Crane se paró frente a una pantalla de pared agrietada que mostraba imágenes antiguas de la CORD, un archivo marcado GR5, link bla linko, integración de sujetos de prueba. En la pantalla, un hombre humano joven, no Mayo R, de 20 años, sentado en una silla de metal, demacrado, con los ojos hundidos. Médicos de Accord lo rodeaba, tranquilo, metódico. El registro describió la tolerancia al estrés experimentos, intentos de reeducación Riquebledo Neuronal, lo que realmente era, tortura enmascarada como ciencia. Crane no dijo nada, pero las manos se encresparon en puños. Su oficial dio un paso al frente. Hay más, cientos de archivos, algunos incluso más antiguos. Parece que estaban tratando de encontrar una manera de borrar nuestros instintos. Out hizo una pausa para ser dóciles a los humanos. Programable. El silencio que siguió fue más fuerte que un disparo. Mientras tanto, en la superficie, los civiles, en su mayoría trabajadores, colonos y funcionarios de la CORD, comenzado a evacuar. No por órdenes Terran, por rumores de que se están descubriendo los archivos del regreso del remanente de Grave Point levantándose de nuevo. En cuestión de horas, estallaron disturbios en las colonias exteriores. Las banderas del Accord fueron derribadas en unidades de la policía civil, abandonaron sus puestos, algunos intentaron destruir terminales y archivos, pero los Terran fueron más rápido. Desplegaron drones de vigilancia, equipos terrestres y datos móviles plataformas, encerrando a todo el planeta en una jaula digital. Nada iba a ser escondida. Esta vez, han de vuelta en órbita. Crane mantuvo una reunión segura con 3 Terran generales. Liberamos todo, dijo. Todo eso, no esperes, no filtres. Deje que el Galaxy se atraganta con la verdad. General Taz, que una vez había perdido a su hermano en el purga original de Virellos, asintió sombríamente. ¿Qué pasa si el acuerdo finalmente responde? Con fuerza, los ojos de Crane no se inmutaron. Entonces los obligamos a exponer ellos mismos. Si aparecen aquí, después de todo lo que hemos descubierto, no serán defensores, serán protectores de esta inmundicia. Tocó la pantalla, mostrando imágenes de niños en cámaras de restricción. Déjalos, inténtalo. A la siguiente transmisión del Dauntless, no fue una advertencia, fue un transmita Galaxy-wide de código abierto, sin encriptación. Melones, telos, terminales parpadearon. Las pantallas se volvieron negras. Luego, mostró el bandera Terran. Luego un mensaje. Este es un punto grave. Esto es lo que enterró el acuerdo. Esto es lo que nunca se suponía que debías hacer. Mira. Luego vinieron las imágenes en crudo, innegable, familias gritando, mientras eran arrastradas desde freggers. Filas de muertos criópodos nunca tuvieron la intención de revivir. Juicios médicos, ejecuciones, cámara lenta. El genocidio negado durante siglos se desarrolló ante los ojos de billones, y el Galaxy cambió en Accordworld después de que estallaran las protestas del Accord. No solo en sistemas simpáticos Terran, incluso los planetas Core Accord, que alguna vez fueron leales al régimen, levantamientos enfrentados. La gente quería respuestas, verdad, responsabilidad. En el acuerdo en la Cámara del Alto Consejo, el embajador Zaire se enfrentó solo contra un muro de negación. Tenemos que responder, espetó un anciano. Esta es una guerra psicológica coordinada. Zaire golpeó el puño contra la mesa. Es la verdad, y es más fuerte que cualquier cosa que hayamos construido. Están tratando de destruir el Accord. No, dijo Zaire en voz baja. Están intentando para hacernos enfrentar lo que destruimos. Abajo en Virellos,
Llegó el capitán Yorathan Lanzadera. Él había pedido ser parte de la operación personalmente. «Necesito barazo», le dijo al almirante Crenan todo eso. Crane no dijo que sí de inmediato, pero eventualmente él asintió. Dentro de las instalaciones de Icepound, Jorid pasó por cámaras de horror. Sus manos temblaron al ver los archivos. El células. Los restos rotos de la gente que su mundo una vez llamó mitos. «Estos eran nuestros vecinos», susurró. «Nuestros ancestros no». Crane corrigió suavemente. «Eran tuyas. Simplemente no lo sabías». En una habitación muy por debajo del resto, esperaba un milagro. Una cápsula aún funcionaba. Un niño terrano apenas vivo, criogénicamente estable. Crane se paró sobre la cápsula. Yorath al lado él. «Lo dejaron aquí para morir», dijo Crane. «Y sin embargo él vivió». Jirafa miró a la cara a través del cristal. Un nombre grabado en la cápsula al lado. «Onsan 6 años. Estatus de falta de cooperación». Los ojos del niño se abrieron, aleteando por él por primera vez en 100 años. La criocámara silbó. Vapor derramado en lentas plumas en espiral cuando se rompió el sello. Y por primera vez en más de un siglo, el niño llamado Levan inhaló aire fresco. Su pecho se elevó bruscamente, entonces cayó, temblando como si sus pulmones tuvieran que recordar lo que significaba respirar en el almirante. Crane permaneció en silencio. También el capitán Yoreth. Nadie se movió. No, el equipo médico, no. Los soldados apostados en la puerta. El niño abrió los ojos, ancho, oscuro, envejecido no por el tiempo, sino por algo más profundo.